muchos y también tienen un peso considerable. Y además, ustedes ven que a la columna vertebral se suman los miembros superiores y los miembros inferiores. O sea que la columna vertebral prácticamente se constituye en el eje de nuestro cuerpo, ¿ya? Como ustedes bien saben, en la columna vertebral tenemos 7 vértebras cervicales, que ya las hemos estado viendo, las 7 vértebras. Tenemos 12 vértebras dorsales, tenemos 5 vértebras lumbares, tenemos un sacro y tenemos un coxis, ¿ya? Esta que ustedes están viendo en la parte del extremo izquierdo de la figura es una arista anterior de la columna vertebral, esta es una arista posterior de la columna vertebral y esta es una arista anterior de la columna vertebral, ¿ya? Ahí tienen ustedes para darse más cuenta. No se olviden además que en el interior de la columna vertebral nosotros vamos a encontrar a la médula espinal. A la médula espinal. Y ustedes saben que de la médula espinal salen los nervios periféricos a través de los agujeros que hay dentro entre las vértebras, que se llaman agujeros intervertebrales. ¿Ok? Eso es muy importante también que tomemos en consideración. La columna vertebral, como ustedes pueden ver, tiene curvaturas que son fisiológicas, que son normales. Por ejemplo, la columna cervical, como ustedes pueden ver, tiene una curvatura hacia adentro, o sea, es cóncava hacia adentro, ¿no es cierto? La columna torácica, como ustedes pueden apreciar muy claramente en la figura, tiene una convexidad hacia afuera, o sea, es convexa. Eso es fisiológico. La columna lumbar, ustedes vean, es cóncava otra vez. Y el sacro y el coxis otra vez son convexos, ¿ya? O sea, ustedes pueden fácilmente imaginarse que hay 2 curvaturas cóncavas y hay 2 curvaturas convexas dentro de la columna vertebral. Bueno, fíjense en esta vista de lado, se aprecian bien los agujeros intervertebrales, que son los agujeros por donde salen los nervios periféricos que vimos en generalidades alguna vez, ¿ya? Fíjense también otro detalle, entre vértebra y vértebra tenemos discos intervertebrales, que luego hablaré de ellos también. Estos discos intervertebrales son como amortiguadores de la columna vertebral. Ustedes ya se imaginan el peso que está soportando toda nuestra columna. Entonces, para facilitar, digamos, ese peso que tiene la columna vertebral, pues tenemos unos discos intervertebrales que van a servir de amortiguador, ¿ya? Y ustedes saben que las vértebras torácicas se articulan con las costillas. Ustedes saben que tenemos 12 pares de costillas y el esternón además, ¿no? Tenemos 12 pares de costillas y el esternón. Ahí están viendo claramente pintado de azul este detalle de las vértebras torácicas. Y entonces ustedes saben que, ese es un concepto que lo tenemos desde el colegio, que las vértebras torácicas se van a articular con las costillas y el esternón para formar la caja torácica, que es muy importante porque alberga a órganos tan importantes como ser los pulmones, como ser el corazón, ¿ya? Bien, entonces miren cómo está constituido el sistema nervioso central. Algún rato les hablé del sistema nervioso central. Y les dije que el sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y la médula espinal. ¿Sí? La médula espinal. Algún rato también les dije que el encéfalo está formado por varias estructuras y en realidad es toda la masa que tenemos dentro del cráneo, el encéfalo.
y está formada por varias estructuras. Una estructura es, por ejemplo, el telencéfalo, o más conocido como cerebro, los hemisferios cerebrales. Ustedes saben que tenemos dos hemisferios cerebrales, uno derecho y uno izquierdo. En la parte del medio, más o menos por esta región donde les estoy mostrando el puntero, está el diencéfalo, el cerebro medio, ¿ya? Y aquí ustedes pueden ver, después el diencéfalo más o menos está por esta parte, ¿eh? Esta pequeña parte. Ese es el diencéfalo, ¿ya? Muy pequeño, cerebro medio. Ahí vamos a tener estructuras nerviosas muy importantes como el tálamo, el hipotálamo, el hipotálamo, el subtálamo. En su momento les enseñaré. Y luego tenemos el tallo cerebral. El tallo cerebral que está constituido por tres estructuras. El mesencéfalo, esta pequeña parte que estoy envolviendo en un círculo, el mesencéfalo, la protuberancia, esta otra parte, la protuberancia, ¿sí? Y el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo. Esas tres partes, mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, forman el tallo cerebral. Voy a volverles a repetir a lo largo del curso, pero vayan aprendiendo, ¿ok? Voy a aumentar esta figura de tamaño para que ustedes puedan apreciar mejor. Entonces, miren, el telencéfalo es el cerebro, el diencéfalo es el cerebro medio, el tallo cerebral está formado por el mesencéfalo, la protuberancia o puente también se llama, y el bulbo raquídeo, ¿ya? Y atrás tenemos el cerebelo, miren ustedes. Entonces, todas estas estructuras se llaman encéfalo. Pero el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. Ustedes saben que la médula espinal se encuentra dentro de la columna vertebral. Fíjense acá, está el agujero magnum. Acuérdense del agujero magnum del occipital. Y alguna vez les dije, en el agujero magnum se localiza la parte final del bulbo raquídeo y la parte inicial de la médula espinal. O sea, es el límite entre los dos. ¿Ok? Ahí más o menos está el... Aquí más o menos está el agujero magno, más o menos a esa altura. ¿Ok? Bien. Fíjense otro detalle. La médula espinal llega hasta más o menos la altura de L. Esta es la, miren ustedes, entre primera y segunda vértebra lumbar. Miren ustedes, y después termina en forma de un cono, L2, L3 más o menos, y termina en forma de un cono medular, la médula espinal. ¿Ya? Y después se continúa con una prolongación nerviosa que se llama el filum terminal y un penacho de nervios, si quieren, que se llama la cola de caballo. ¿Ya? La cola de caballo, como ustedes están viendo. No se olviden que todo el sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal, están envueltas por las meninges, por la dura madre, aracnoides y pía madre en ese orden. Aracnoides la más externa, dura madre la más externa, aracnoides la del medio y pía madre la más interna. ¿Ya? Entonces miren ustedes la columna vertebral, qué importancia tiene, porque no solamente es el eje de nuestro cuerpo, sino que alberga también a la médula espinal, de donde salen los nervios periféricos, que ustedes ya conocen y que alguna vez hemos hablado de ellos. ¿Ya? Este es el modelo de una vértebra típica, tipo, estándar, si ustedes quieren. ¿Ya? Una vértebra estándar tiene un cuerpo vertebral, que este cuerpo es más o menos cúbico, es un hueso corto la vértebra, tiene las tres dimensiones casi iguales, y este cuerpo vertebral tiene 6 caras,
Por ejemplo, miren, esta de aquí arriba es la cara superior. La que está en la parte de abajo es la cara inferior, se dan cuenta perfectamente, ¿no? Si esta es la superior, la que está en la parte de abajo es la inferior. Esta que está aquí adelante es la cara anterior, ¿ya? Esta que está aquí atrás es la cara posterior, ¿ya? Y aquí al lado, a los lados tienen las caras laterales. Bueno, o sea, una vértebra tiene 6 caras, es como un cubo más o menos. Tiene una cara superior, abajo tiene una cara inferior, adelante tiene una cara anterior, por detrás tiene una cara posterior y a los lados tiene 2 caras laterales. Bueno, entonces así está constituida una vértebra, ¿ya? La parte que rodea a la vértebra, toda la parte del medio que está rodeando a la vértebra se llama rodete, el rodete. Bueno, y la vértebra también tiene apófisis transversas a los lados y apófisis espinosas hacia atrás. Apófisis espinosas. Ahora bien, miren ustedes el segmento que está uniendo el cuerpo con las apófisis transversas. Como ya les dije alguna vez, como ya les dije cuando hablábamos de vértebras cervicales, este segmento se llama pedículo. Miren, el pedículo. ¿Ya? Y el segmento que une las apófisis transversas a las apófisis espinosas se llaman láminas. Láminas. ¿Ok? Entonces, los pedículos es el segmento que une el cuerpo a las apófisis transversas. Y las láminas son el segmento que une las apófisis transversas a la apófisis espinosa. Pero además, cada vértebra van a tener apófisis articulares superiores para articularse con la vértebra que está por encima y apófisis articulares inferiores para articularse con la vértebra que está por debajo. ¿Ya? Ahora bien, hemos visto la columna cervical la última clase, ¿no es así? ¿Hemos visto o no hemos visto? Sí, doctor. Entonces ustedes ya tienen el conocimiento de cómo es el atlas, el axis, etcétera, que son un poco diferentes a las vértebras estándar que yo les estoy mostrando en este video, ¿no? Ahora bien, como les decía, algunas vértebras no son iguales, pero son parecidas. Por ejemplo, miren, acá tenemos una vértebra cervical. Esta, por ejemplo, debe ser la cuarta vértebra cervical, más o menos, que tiene un cuerpo un poco diferente, ¿no? Un poco más pequeño, que tienen sus pedículos, miren, ahí cortos, sus láminas un poco más largas, la apófisis espinosa que es bifurcada, como ustedes la ven, bífida, como la lengua de una víbora, y sus apófisis transversas o masas laterales, que las hemos llamado en las vértebras cervicales, donde vemos las apófisis transversas y en el medio de las apófisis transversas los agujeros transversos para las arterias vertebrales, acuérdense. Sus carillas articulares superiores y sus carillas articulares inferiores. Miren ustedes el agujero vertebral en una vértebra cervical. El agujero vertebral, por donde pasa la médula, es más ancho que el resto de los agujeros. Esta es una vértebra torácica, ¿ya? Y aquí está una vértebra lumbar. Miren ustedes el agujero vertebral de la vértebra lumbar, más pequeño. Miren ustedes de la vértebra torácica y miren ustedes el de la vértebra cervical. Claro, es que la médula en la parte de la columna cervical es un poco más ancha y va adelgazando a medida que va descendiendo por la columna vertebral, la médula espinal. ¿Ok? Por eso que acá el agujero vertebral es un poco más ancho.
Bueno, entonces esta debe ser la cuarta vértebra cervical más o menos, donde ustedes pueden ver sus apófisis transversas, el agujero vertebral o los agujeros, los agujeros transversos, por donde pasan las arterias vertebrales, acuérdense, por todas las vértebras cervicales suben estas arterias vertebrales. Tenemos los pedículos, muy cortos ahí. Tenemos las láminas, una apófisis espinosa bastante corta y además bífida. Y sus apófisis transversas también cortitas, ¿no? Porque tienen ahí en su interior el agujero transverso, como ustedes ven. El cuerpo vertebral un poco más pequeño que lo que yo les mostraba en el modelo. Esa es una vértebra cervical. ¿Ya? Esta es una vértebra torácica. ¿Por qué digo que es una vértebra torácica? ¿Quién me dice la diferencia entre la vértebra cervical y la vértebra lumbar? ¿Por qué estoy diciendo que es una vértebra torácica? ¿Quién me dice? Porque se articula con la costilla. Perfecto. Porque como ustedes están viendo, esta vértebra torácica, además de tener apófisis articulares superiores para la vértebra superior, además de tener apófisis articulares inferiores para la vértebra inferior, tiene apófisis articulares en los lados. Miren, en los lados del cuerpo vertebral y en las apófisis transversas, tienen otras dos carillas articulares que se van a articular con la cabeza de la costilla y con el cuello de la costilla. No, este se llama tubérculo de la costilla. Esta es la cabeza de la costilla y este es el tubérculo de la costilla. Entonces las apófisis, las vértebras torácicas se diferencian de las otras porque tienen carillas articulares extras, ¿ya? Para las costillas. Una carilla articular en la parte lateral del cuerpo. Miren, ahí, en la parte lateral del cuerpo. Ahí se la ve claramente esa carilla articular, ¿no es cierto? Y eso es para la cabeza de la costilla. Esta es la cabeza de la costilla. Y la otra carilla articular está en las apófisis transversas, ¿ya? Estas apófisis transversas están articulando con los tubérculos de las costillas. Lo vamos a ver posteriormente. ¿Ya? Entonces, miren, es muy fácil reconocer una vértebra cervical. La vértebra cervical tiene su agujero transverso. No tiene la vértebra torácica eso, ni la vértebra lumbar tampoco. Entonces, esa es una diferencia muy importante. Miren, la vértebra cervical se diferencia muy bien de la vértebra torácica. La vértebra torácica tiene carillas articulares extras para las costillas. ¿Ya? Tienen el cuerpo vertebral que es un poco más grande que el de la espinosa, que el de la vértebra cervical, el cuerpo vertebral, miren. El pedículo es un poco más largo, vean ustedes. Las láminas también, vean ustedes, se notan claramente. Las apófisis transversas y sus apófisis espinosas, para atrás. ¿Listo? El agujero vertebral para la médula espinal. Foramen vertebral. Miren ustedes una vértebra lumbar. La vértebra lumbar es maciza. El cuerpo de la vértebra lumbar es macizo. Comparen con el resto de los cuerpos. Es decir, si ustedes se dan cuenta, la columna lumbar soporta la gran mayoría del peso de nuestro cuerpo. ¿Sí? Por eso es que las vértebras lumbares son tan robustas. Miren ustedes, el cuerpo de la vértebra lumbar. Miren ustedes, las apófisis transversas y las apófisis espinosas son más robustas. Los pedículos y las láminas también son más gruesas que el resto de las vértebras. O sea, hay una diferencia muy importante entre una vértebra cervical, una vértebra torácica y una vértebra lumbar. Ustedes están viendo claramente. ¿Ya? Bien. Miren ustedes acá, entonces, esta debe ser
a ver, este es el cuerpo de la séptima vértebra cervical. La séptima vértebra cervical ya se está articulando con una costilla accesoria que puede haber. No hay, pero puede haber, ¿ya? Y esta es la primera lumbar que puede también articularse con una costilla accesoria que puede haber, pero que generalmente no hay. O sea, les muestran algunas alteraciones que ustedes alguna vez podrían encontrar en una radiografía de tórax. Podrían encontrar una costilla accesoria articulada con la séptima vértebra cervical, o una costilla accesoria articulada con la primera vértebra lumbar. Normalmente no hay eso, porque son 12 pares de costillas. ¿Ya? Bien. Y después de la vértebra cervical, la vértebra torácica y la vértebra lumbar, viene el sacro, ¿no es cierto? El sacro. Entonces ya hemos visto las características que tienen las vértebras cervicales, sobre todo el atlas. Miren ustedes acá, el atlas, hemos visto el axis, esta debe ser la cuarta vértebra cervical. Aquí están viendo ustedes una vértebra torácica. Miren ustedes cómo la vértebra torácica está articulada con el cuerpo, perdón, con la cabeza de la costilla. Se los voy a resaltar. Esto se llama cabeza de la costilla. Ahí ustedes tienen la cabeza de la costilla. Esto se llama cuello de la costilla. Esto se llama el tubérculo de la costilla. El tubérculo de la costilla. Este se llama el ángulo de la costilla. El ángulo de la costilla. Y este es el cuerpo de la costilla. El cuerpo de la costilla. ¿Ya? O sea, una costilla está formada por el cuerpo de la costilla, ¿sí? El ángulo de la costilla, que es aquí atrás, el tubérculo de la costilla, el cuello de la costilla y la cabeza de la costilla. De esa manera están formadas las costillas y además articuladas con las vértebras torácicas. Ustedes ya entienden perfectamente esta situación, ¿ya? Entonces, bien, esta es una vértebra torácica, indudablemente, porque tiene sus carillas articulares en las partes laterales del cuerpo, casi posterior y lateral, y tiene carillas articulares en las apófisis transversas, que se diferencian de las otras vértebras, no se pueden equivocar. Si alguna vez nos vamos al anfiteatro y les digo, ¿qué vértebra es esta? Ustedes tienen que reconocer qué vértebra es, porque tienen diferencias entre las vértebras cervicales, entre las torácicas y las lumbares, ya saben. Y por supuesto el sacro y el coxis, que son totalmente diferentes, ¿no es cierto? Entonces ya veíamos las vértebras, la columna vertebral cervical anterior clase. Ustedes han visto cómo esta columna vertebral cervical tiene unos agujeros que se llaman agujeros transversos en toda su extensión, que sirven para el paso de una arteria que se llama la arteria vertebral, ¿no es cierto? Ya hemos visto también las características de cada una de las vértebras cervicales, que son el atlas. Muy bien, ahí tienen ustedes el atlas, arco anterior, tubérculo anterior, arco posterior, tubérculo posterior, el surco para la arteria vertebral, ahí bien marcado, ¿sí? Esta es la carilla articular superior para el cóndilo del occipital, para formar la articulación atlanto-occipital. Aquí están las masas laterales del atlas, donde se inserta un ligamento que se llama el ligamento transverso, ¿no? Las apófisis transversas y el agujero transverso. Es muy fácil de ver, ¿no? Y ahí ustedes tienen el axis, que ya tienen un cuerpo del axis, su diente del axis, carillas articulares superiores, carillas articulares inferiores. Tienen un arco vertebral, donde se destaca esta parte importante, la apófisis espinosa y sus apófisis transversas todavía cortas, con sus agujeros transversos ahí al medio. ¿No es cierto? Hemos visto. Esta debe ser la cuarta vértebra cervical.
el cuerpo de la vértebra cervical, los pedículos, las láminas, las apófisis espinosas bífidas, las apófisis transversas con sus agujeros transversos, carillas articulares superiores, carillas articulares inferiores. La carilla articular superior para la vértebra que está por encima. La carilla articular inferior para la vértebra que está por debajo. No hay dónde perderse, ¿sí? Esta es la séptima vértebra cervical. ¿Qué se llama esta vértebra cervical? La séptima vértebra cervical. Les dije en la anterior clase, ¿qué se llama? ¿No se acuerdan? Incluso les dije, a ver, tóquense por favor todos. Prominente. La prominente, doctor. Eso, se llama vértebra prominente. Si ustedes se tocan en la parte posterior del cuello, van a tocar esta punta de esta apófisis espinosa, que destaca en la parte posterior del cuello. Por eso se llama vértebra prominente. ¿Ya? Esta es una séptima vértebra cervical. Su pedículo, su lámina, su apófisis espinosa larga, sus carillas articulares superiores, inferiores, sus apófisis transversas, sus agujeros transversos. ¿Listo? Ahí está el cuerpo de la séptima vértebra cervical. Esta es la cara superior, por ejemplo, ya saben ustedes. Esta es la cara superior de la vértebra. Esta es la cara inferior de la vértebra. Esta es la cara anterior. La de atrás es la cara posterior. Y a los lados están las caras laterales. ¿No es cierto? Esto que rodea a la vértebra, esto del medio, se llama el rodete del cuerpo vertebral. El rodete del cuerpo vertebral. ¿Listo? Entonces, más o menos así está conformado un cuerpo vertebral. Este es el cuerpo de la séptima vértebra cervical. Si quieren preguntarme algo, me preguntan. Esta es la columna torácica, indudablemente, ¿no? ¿Por qué decimos que es la columna torácica? Ya les dije, por sus carillas articulares laterales para las costillas. Ahí están viendo. Y miren ustedes cómo las apófisis espinosas un poco se van inclinando, ¿no? Que es un poco recta, pero a medida que van bajando, se van inclinando, ¿no? Y ese es otro detalle de la columna vertebral torácica. Las apófisis espinosas inclinadas hacia abajo, ¿sí? Miren. Vean ustedes un detalle cuando vemos de lado. Vean ustedes un detalle cuando vemos de lado. Ustedes pueden ver estos agujeros. Estos agujeros que se llaman intervertebrales. Miren claramente, ¿no? Los agujeros intervertebrales, ¿sí? Una vértebra tiene una escotadura vertebral inferior, estas que están viendo acá, ¿no es cierto? Que van a formar los agujeros intervertebrales. ¿Qué salen por esos agujeros intervertebrales? ¿Quién me dice? Nervios periféricos. Nervios espinales. Muy bien, muy bien. Los nervios espinales o nervios periféricos. Por ahí salen los nervios espinales o nervios periféricos, como quieran llamar. Miren la curvatura que tiene, esta columna torácica, ¿sí? La columna torácica. Y ustedes ya saben que son 12 vértebras, ¿no? Aquí está la primera vértebra, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima primera y décima segunda. Y la curvatura que tiene hacia afuera, es decir, es convexa. ¿Es así? Esto. Bien. Luego seguramente tenemos las vértebras lumbares. Esta es la columna lumbar. Está Mariana Fernández Lemachi. ¿Por qué estará entrando recién? Chus. Miren, esta es la columna lumbar. Esta es la columna lumbar. La columna lumbar, ya saben ustedes, son vértebras macizas. Si ustedes se ponen de pie, se van a dar cuenta que casi todo el peso de la gran mayoría de nuestro cuerpo está apoyado sobre la columna lumbar. ¿Sí? Es muy importante la columna lumbar. Por eso estas vértebras son súper robustas.
Y también sus apófisis espinosas y sus apófisis transversas y sus pedículos y sus láminas, en fin, o sea, no hay dónde perderse. Las apófisis lumbares son bien robustas. ¿Cómo se diferencian de las torácicas? Porque no tienen carillas articulares a los lados. Porque estas vértebras no se articulan con las costillas. ¿Es así? Entonces, estas son las vértebras lumbares. ¿Ok? Miren ustedes. Aquí están viendo la carilla, la cara superior, la cara inferior, las caras laterales, el rodete de los cuerpos vertebrales. O sea, y el agujero vertebral, miren ustedes, para la médula espinal. Claro, aquí la médula espinal ya es más angosta. Por eso es que el agujero vertebral es más angosto que el de la vértebra cervical. ¿Ya? Jonathan ya lo ha dicho. Es el sacro. ¿Qué es el sacro? El sacro tiene, primero es la soldadura de 1, 2, 3, 4, 5 vértebras, ¿no? 4 o 5 vértebras, dicen los libros. Así nos enseñaban. En el colegio nos enseñaban que el sacro estaba formado por las 5 vértebras, 5 vértebras sacras, nos decían, ¿no? Pero eso es mentira. El sacro es un solo hueso. Y el coxis también es un solo hueso. ¿Ok? Que está soldado por seguramente 5 vértebras que eran, sí, eso es verdad, pero un solo hueso. ¿Ok? Y el sacro tiene esta cara que ustedes están viendo, la cara anterior, y tiene esta cara que se llama la cara posterior. ¿Ok? Y tiene 2 caras que se llaman las caras laterales. Bueno, o sea, tiene una cara anterior, tiene una cara posterior y tiene 2 caras laterales. Al mismo tiempo, el sacro tiene una carilla articular. Miren, esta carilla, que se llama la base del sacro, que se articula ¿con quién? ¿Con quién se articula esta cara del sacro? ¿Con quién se articula? Díganme ustedes. Con la columna. La última vértebra. La dorsal. Con la columna lumbar. Última vértebra lumbar. ¿Y cuál es la última vértebra lumbar? La quinta. Eso. Se articula con la, claro, se articula con la quinta vértebra lumbar. Así se habla. Se articula con la quinta vértebra lumbar. ¿Ok? Tiene sus carillas articulares, además superiores, para articularse con la quinta vértebra lumbar. Tiene una carilla articular, que esta se llama base, esta se llama el vértice, ¿no? El vértice o carilla articular inferior se articula con el coxis, con la base del coxis, ¿cierto? Y tienen unas carillas laterales, miren que estas carillas auriculares se llaman también auriculares o laterales. ¿Por qué se llaman auriculares? Porque tienen la forma de una oreja, si ustedes ven, de una oreja un poco grande, ¿no? Estas carillas auriculares se articulan con el coxal, con el hueso de la cadera. El hueso de la cadera se divide en 3 partes, el ilium, el isquion y el pubis, ¿ya? Y esta carilla auricular se articula con el ilium del costal. Por eso que la articulación se llama articulación sacroiliaca. Sacroiliaca, ¿ok? Porque se articula con el hilo, no se llama sacrocoxal, se llama sacroiliaca, porque se articula con el ilium del hueso coxal, del hueso de la cadera, ¿ya? La carilla auricular del sacro, no se van a olvidar nunca. Se llama auricular porque tiene la forma de una oreja así grande, ¿ya? Entonces, la carilla auricular se articula con el coxal. ¿Con qué parte del coxal? Con el ilium del coxal. Por eso la articulación se llama sacroiliaca. Sacroiliaca. Muy importante esa articulación. Ahora bien, ¿qué vamos a ver en la cara anterior? Miren, en la cara anterior vamos a ver los agujeros sacros anteriores. Vamos a ver los agujeros sacros anteriores, por donde van a emerger los nervios sacros anteriores. Eso es muy importante que se acuerden.
o los agujeros sacros anteriores, emergen los nervios sacros anteriores. ¿Ya? Esta es la cara anterior del sacro. Veamos la cara posterior del sacro. Miren, lo que eran las apófisis posteriores, las apófisis espinosas, ahora se han convertido en una cresta. Voy a aumentar el tamaño para que vean. Miren, se han convertido en una cresta, lo que eran las apófisis espinosas. Y se llama esta cresta, como ustedes están viendo, se llama la cresta sacra media. ¿Sí? Así. Se llama la cresta sacra media. Miren ustedes lo que eran las apófisis transversas. Las apófisis transversas eran todas estas, aquí al lado. Miren, todas estas eran las apófisis transversas. ¿Ya? Y aquí en el otro lado igual. ¿Ok? Se han convertido en las crestas sacras laterales. Se han convertido en las crestas sacras laterales. Y lo que venían a ser las láminas de las vértebras se han convertido en las crestas sacras intermedias. Ahí están viendo ustedes. Las crestas sacras intermedias. ¿Ok? Entonces, en la parte posterior, nosotros podemos apreciar una cresta sacra media, lo que venían a ser las apófisis espinosas, una cresta sacra intermedia, lo que venían a ser, ¿qué venían a ser? Les he dicho, las láminas, y una cresta sacra lateral, lo que venían a ser las apófisis transversas. ¿Okay? Cresta sacra media, cresta sacra intermedia, cresta sacra lateral. ¿Está claro? Y además, los agujeros sacros posteriores. Así como hay agujeros sacros anteriores, hay agujeros sacros posteriores. Los agujeros sacros posteriores sirven para la emergencia de los nervios sacros posteriores. ¿Ya? ¿Están entendiendo, no? Cuidado que no entiendan. Listo. Ese es el sacro. Ese es el sacro. Y bueno, el coxis es una pequeña colita, ¿no? Es una pequeña cola. Seguramente en el proceso de la evolución del ser humano, nosotros teníamos colas. Ustedes han visto la película Avatar. Seguramente éramos como los avatares, ¿no? Que teníamos colita. Y en el proceso de la evolución, pues esta cola ha ido involucionando, ¿ya? En realidad, mucha funcionalidad no tiene el coxis, ¿no? Más que es el vestigio de lo que alguna vez fue la cola. Ustedes saben que nuestros parientes más cercanos en la evolución, los primates, tienen cola todavía. Seguramente que los primeros seres humanos también tenían cola. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos el coxis, que es una pequeña soldadura de un pequeño hueso, soldadura de 4 vértebras, pero eran muy chiquitas, ¿no? Algunas veces se rompe el coxis, ¿no? Y produce dolor, porque ahí tenemos un nervio coxígeo, no se olvide. Entonces, cuando una persona cae de horcajadas o de nalgas, o de potito siempre, bien de nalgas, puede romperse el coxis, ¿no? Y producir dolor permanente. Es un problema para los médicos. Los ortopedistas tienen que solucionar ese problema. ¿Ya? Bien, entonces, y ya saben que el coxis se articula con el sacro por arriba. No tiene gran funcionalidad. Esto quiero que sepan. Bueno, estos son los discos intervertebrales. Les decía que los discos intervertebrales son discos que están entre vértebra y vértebra. Cuando les mostraba la figura de arriba, la primera figura, ustedes podían ver, les dije que vean bien, acuérdense que les decía que cuando veíamos esta figura, entre vértebra y vértebra, podían ustedes apreciar
los discos intervertebrales. Miren ustedes, los discos intervertebrales están entre cada una de las vértebras. Claramente podemos apreciar. Sí, ahí están viendo ustedes. Son una especie de amortiguadores. Son una especie de amortiguadores. Entonces me bajo abajo para mostrarles los discos intervertebrales. ¿Dónde están los discos? Aquí están, los discos intervertebrales. Miren los discos intervertebrales. Me han invitado a una maicena calientita, rica. Los discos intervertebrales están formados por un anillo fibroso, en la parte externa y por un núcleo pulposo en la parte interna. ¿Ok? ¿Alguna vez se rompen los discos intervertebrales? Se rompen con frecuencia, diría. Cuando nosotros, las personas, queremos alzar pesos muy pesados, que va en contra de nuestra fisiología, de nuestra anatomía. Imagínense que queremos alzar alguna cosa muy pesada que va contra nuestra naturaleza, se pueden romper los discos. ¿Ya? Miren, aquí hay una fractura del disco. Y por esa fractura puede salir el núcleo pulposo. Puede salir hacia afuera el núcleo pulposo. Entonces, si se rompe acá, por ejemplo, se rompe en esta parte, el núcleo pulposo puede salir por esa parte y producir la famosa hernia de disco, que ustedes van a escuchar con mucha frecuencia. ¿Qué es la hernia de disco? Es la ruptura del anillo fibroso, y la salida del núcleo pulposo. Cuando el núcleo pulposo sale hacia afuera, se produce una hernia de disco. Y la hernia de disco va a comprimir, generalmente están saliendo los nervios, miren, los nervios periféricos están saliendo por la médula espinal. Si se produce una hernia de disco, así, sale el núcleo pulposo, ¿ok? Va a comprimir el nervio. Y ese paciente va a venir con dolor a la consulta del médico. Va a decir, doctor, tengo un dolor que es intolerable. Porque claro, este núcleo, esta hernia está pellizcando el nervio, está presionándolo cada momento. Entonces el paciente siente un dolor todo el día permanente, que es muy difícil de calmarlo, hasta no solucionar el problema de la hernia de disco. ¿Ok? Esto es el problema del disco intervertebral. Es un cartílago formado por un anillo fibroso y por un núcleo pulposo. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Ahí ustedes están bien. Ahora bien, miren ustedes que entre vértebra y vértebra hay un sistema fibroso que van a fijar ese disco intervertebral. O sea, es muy difícil de que un disco intervertebral se rompa y se hernie el núcleo pulposo. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque entre vértebra y vértebra nosotros tenemos un sistema fibroso entrecruzado muy importante, como ustedes están viendo. ¿Qué impiden que se produzca esta hernia? Pero bueno, suele ocurrir con personas que pueden alzar, imagínense un fisiculturista, ustedes, los chicos que van al gimnasio, y quieren alzar esas pesas más pesadas de lo que normalmente ustedes alzan. Pueden lesionar la columna vertebral, pueden lesionar el disco intervertebral y pueden producir una hernia de disco. Por eso es que si alguien de ustedes va al gimnasio, no hay que exagerar, todo hay que hacerlo con calma. ¿Listo? Entonces ahí están los discos intervertebrales. Miren ustedes, ¿ya? Fíjense cómo el disco intervertebral funciona como si fuera un amortiguador de un coche. ¿Sí? Amortigua el peso que van a soportar las vértebras entre sí. ¿Ok?
Bien. ¿Hasta aquí hay hasta aquí hay alguna pregunta? Disculpe, doctor, ¿qué dijo que pasaba por los agujeros sacros posteriores? No lo escuché bien esa parte. Por los agujeros sacros posteriores emergen nervios sacros posteriores. Por los agujeros sacros anteriores emergen nervios sacros anteriores. Por estos agujeros anteriores emergen los nervios sacros posteriores. No se olviden una cosa. Cuando les hablaba de la médula, les decía, la médula en esta parte forma una especie de cola de caballo, que se llama así, la cola de caballo de la médula. Entonces, esa cola de caballo se convierte en fibras nerviosas. Por los agujeros sacros anteriores emergen los nervios sacros anteriores. Y por los agujeros sacros posteriores emergen los nervios sacros posteriores. ¿Ok? Que son nervios que van a ir a inervar parte de la pelvis y del miembro inferior. Ya vamos a ver eso en algún momento. Hasta aquí. ¿Tienen preguntas? Porque después voy a entrar al aparato ligamentario, el complejo ligamentario de la columna vertebral. Pero lo que quisiera pedirles es que repasen ustedes la columna vertebral. Primero repasen la columna vertebral, esto de los discos intervertebrales, para la siguiente clase entrar al complejo ligamentario, que también es un capítulo aparte. ¿Listo? ¿Tienen preguntas al respecto sobre la columna vertebral? ¿Han entendido? Muéstrenme sus imágenes. Muéstrenme sus imágenes. Voy a tomar lista. Los que no tienen imágenes están ausentes. Los que no tienen imágenes están ausentes. No se olviden. Les doy 30 segundos para que me muestren sus imágenes. Estos del final. La Reina Chubirú, la Mitzi Jocelyn, la Maylene Sánchez, el Fernando Colque, Natalie Hurtado, Lisette